Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo bolso. Es hecho de granis de girasoles. Es muy fácil y rápido de hacer. Y los materiales que he utilizado son, para tejer este bolso he utilizado 4 colores. He utilizado marrón oscuro, marrón claro, amarillo y color crema o hueso. Y yo he utilizado aproximadamente en cada color, por lo menos en el color marrón oscuro, he utilizado unos 40 gramos hasta menos, y en los otros dos colores unos 50 gramos, y en el color de acá, que es el color hueso, he utilizado unos 90 gramos aproximadamente. Y este es un hilo de algodón que me recomienda tejer con un crochet de 3 a 4 milímetros. Es un hilo de algodón de 4 hebras. Y yo lo estoy tejiendo con este crochet que es de 3.5 milímetros. Este de aquí. Vamos a necesitar también tijeras y aguja lanera para poder coser y esconder nuestras hebras. Y esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar con el color marrón oscuro haciendo un anillo mágico de esta manera. La hebra más pequeña va para abajo, donde comienza la hebra, y cruzamos así en nuestro dedo. Ingresamos aquí adentro, jalamos hebra, agarramos aquí y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Esas 3 cadenas van a contar como nuestro primer punto alto. Y ahora vamos a tejer 15 puntos altos. Aquí va 1, 2, 3. Acá voy 14 puntos altos. Me falta el último y este sería el 15. Ahora jalamos acá esta hebra pequeña para cerrar bien el anillo mágico. Y vamos a hacer un punto deslizado aquí en la tercera cadena. Y vamos a cambiar al color marrón claro. Ingresamos así. Y esta hebra de acá, con esta vamos a hacer 2 nuditos para que quede ahí más asegurado. Y ya cortamos la hebra de marrón oscuro para tejer con el marrón claro. Ahora subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3, y esas 3 cadenas van a contar como un punto alto. Y ahí mismo, donde está este agujero acá que está entre los puntos altos, donde hemos subido, vamos a tejer 2 puntos altos más, porque con las 3 cadenas serían 3. Ya, entonces ahí tejemos un punto alto sin terminar, o sea, sin cerrarlo. ¿Ya? Ahora tejemos otro punto alto, solo pasamos por 2 sin cerrar, y ahora que tenemos los 3, contando con las 3 cadenas que hemos hecho primero, lo cerramos y hacemos una cadena. Y ahí hemos formado nuestro primer como pétalo, que es este de aquí. Ahora vamos a seguir aquí tejiendo y podemos aprovechar en esconder estas hebras que nos han quedado. Y nos pasamos al siguiente agujero que hay acá entre los puntos altos que hemos tejido. Hay agujeros, ¿ven? Ahí es donde vamos a tejer. Entonces nos pasamos aquí al siguiente agujero y tejemos un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar, así sin cerrar, y otro más sin terminar. Y ahora sí cerramos esos 3 puntos altos juntos y hacemos una cadena. Y nos pasamos al siguiente agujero, que es ahí entre los puntos altos. Aquí es donde estamos tejiendo. Nos pasamos al siguiente y volvemos a tejer 3 puntos altos sin cerrar. Ahí solamente pasando por 2 y dejamos ahí. Ingresamos de nuevo, pasamos solamente por 2 y dejamos ahí en espera. Volvemos a ingresar ahí mismo
pasamos solamente por 2 y ahora que tenemos los 3 puntos altos, los cerramos todos juntos, hacemos una cadena y ahí formaríamos otro pétalo. Nos pasamos aquí al siguiente agujero entre los puntos altos y seguimos tejiendo así 3 puntos altos sin cerrar y al final cerramos los 3 puntos altos juntos y los cerramos con una cadena. Ahí ya están los 3 puntos altos, los cerramos juntos y hacemos una cadena. Vamos a tejer de esta manera por todos los agujeros que están entre los puntos altos y al final vamos a tener 16 de estas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, al final van a haber 16. Vamos a avanzar hasta aquí y volvemos. Aquí ya voy 15 pétalos que he tejido. Voy a tejer uno más en este agujero que sería el último. Voy a ingresar ahí haciendo mis 3 puntos altos sin cerrar para poder cerrarlos todos juntos. Ahí hice 3, los cierro juntos, hago la cadena y aquí en la tercera cadena vamos a deslizar y como vamos a hacer el cambio de color, vamos a cambiar el color amarillo y jalamos aquí el color amarillo y hacemos el punto deslizado así y vamos a hacer 2 nuditos del color amarillo con el color marrón claro. Hacemos ahí un nudito, otro más y ya cortamos porque vamos a tejer ahora con el color amarillo. Ahora aquí vamos a deslizarnos al primer agujero que tenemos aquí. Vamos a hacer ahí un punto deslizado. Vamos a subir con 3 cadenas que van a contar como un punto alto. Ahí van 2, 3 cadenas. Y mientras vamos tejiendo podemos esconder estas hebras que han quedado ahí. Y aquí en esos mismos agujeros que están ahí entre los pétalos que hemos tejido es donde vamos a tejer. En ese mismo agujero vamos a hacer ahora 1, 2, 3 puntos altos sin cerrar y como acá tenemos las 3 cadenas serían los 4 puntos altos y los cerramos juntos y ahora hacemos 2 cadenas, 1 y 2. Nos pasamos al siguiente agujero que sería este de acá y ahí tejemos 4 puntos altos sin cerrar. Ahí va 1, tejemos otro punto alto más sin cerrar, aquí el tercero sin cerrar y el cuarto punto alto sin cerrar. Ahora que tenemos ahí todos, los cerramos juntos, hacemos una, 2 cadenas y nos pasamos al siguiente agujero igual tejiendo 4 puntos altos sin cerrar. Ahí voy 2, 3 y 4. Ahora cerramos todo junto, hacemos 2 cadenas y nos seguimos pasando así a cada agujero que tenemos acá entre los pétalos que hemos hecho y al final vamos a tejer 16. Ya volvemos cuando estemos aquí. Ya tejí acá los 16 pétalos y aquí los cerré y hice 2 cadenas. Ahora me deslizo acá para hacer el cambio de color. Voy a hacer el cambio de color a este color crudo haciendo un punto deslizado y de la misma manera vamos a amarrar acá atrás el color amarillo con el color crudo haciendo 2 nuditos. Ahí 1 y 2. Vamos a cortar ahora el color amarillo porque vamos a tejer solamente con el color crudo. Vamos a subir, vamos a deslizarnos primero acá al primer agujero con un punto deslizado y subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer puntos altos dobles agarrando 2 lazadas. Ingresamos ahí en el agujero, pasamos así por 2, por 2 y por 2. Ahí ya tenemos un punto alto doble más las 4 cadenas que van a contar como un punto alto doble también. Tendríamos 2. Vamos a hacer otro más en el agujero ahí, pasando por 2, por 2 y por 2. Y ahí tendríamos 3 puntos altos dobles contando con las cadenas.
Ahora tejemos 1, 2 cadenas y en ese mismo agujero vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Ahí va uno, hacemos otro punto alto doble y el tercer punto alto doble. Entonces hemos hecho los 3 puntos altos dobles separados por 2 cadenas y otros 3 puntos altos dobles. Ahora nos pasamos al siguiente agujero y vamos a tejer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3 puntos altos. Nos pasamos al siguiente agujero y vamos a tejer 3 puntos medios altos. De esta manera, ahí va 1, 2 y 3 puntos medios altos. Nos pasamos al siguiente agujero y vamos a tejer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer la otra esquina, porque esta de aquí es la primera esquina de el granny, que es el cuadrado. Vamos a hacer la siguiente esquina haciendo de nuevo, agarrando 2 lazadas, porque vamos a empezar a hacer los puntos altos dobles. Ahí va 1, aquí otro punto alto doble más y el tercero. Ahí hemos hecho 3 puntos altos dobles. Ahora hacemos 2 cadenas y volvemos a tejer ahí mismo 3 puntos altos dobles. Ahí va 1, 2 y 3 puntos altos dobles. Ahí hemos formado la siguiente esquina. Ahora nos pasamos aquí al siguiente agujero y volvemos a tejer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3 puntos altos. En el siguiente agujero tejemos 3 puntos medios altos. Ahí va 1, 2, 3. En el siguiente agujero tejemos de nuevo 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3. Y volvemos aquí a hacer otra esquina más, que serían los 3 puntos altos dobles separados por 2 cadenas y 3 puntos altos dobles, para que se vuelva a formar otra esquina más acá. Y de esa manera vamos a tejer ya. Son aquí en una esquina que son 3 puntos altos dobles separados por 2 cadenas y 3 puntos altos dobles. En el siguiente hacemos 3 puntos altos, en el siguiente 3 puntos medios altos y en el siguiente 3 puntos altos. Volvemos a formar esta esquina, que son con los 3 puntos altos dobles, 2 cadenas y 3 puntos altos dobles. Volvemos a hacer 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos medios altos, 3 puntos altos y volvemos a formar acá la esquina, que son los puntos altos dobles, ¿no es cierto? Entonces ahí va 1, 2, 3, separado por 2 cadenas, 1, 2 y de nuevo 3 puntos altos dobles, 1, 2, 3. ¿Ven? Ahí hemos formado otra esquina más. Nos pasamos acá al siguiente agujero a hacer de nuevo 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3. Nos pasamos al siguiente, hacemos 3 puntos medios altos. Ahí van 2, 3. En el siguiente 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Hacemos acá la última esquina haciendo 3 puntos altos dobles. Ahí va 1, 2, 3. Lo separamos por 2 cadenas y volvemos a hacer
3 puntos altos dobles. Ahí va 1, 2, 3 y nos pasamos acá al siguiente agujero haciendo 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3. En el siguiente 3 puntos medios altos, 1, 2, 3 y aquí en el último agujero hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. ¿Ven? Y ahí hemos formado el cuadrado. Mira, ahora para cerrar lo que vamos a hacer, en vez de pasarnos acá directo para cerrar, vamos a dejar un poquito de hebra para poder formar un punto. Miren, jalamos así y con la aguja lanera vamos a formar acá un punto. Miren, en este punto de acá, que es el primero, contando ahí 1, 2, 3, en el cuarto, aquí, ingresamos por ahí. ¿Ven? Y aquí de donde hemos salido, del punto donde hemos salido, pasamos así, para la parte de atrás. Así, ¿ven? Y ahí hemos formado un punto para que no se note donde hemos cerrado. Ahora aquí vamos escondiendo un poco nuestra hebra para que no se note por la parte de atrás. Podemos aquí en la parte de atrás hacer un nudito y vamos a seguir escondiendo nuestra hebra y de ahí cortamos lo que sobra, ¿ya? Y ven, así nos quedaría nuestro granny. Miren, ahora vamos a hacer la mitad del granny, o sea, vamos a hacer medio granny, así, porque también lo vamos a necesitar para poder hacer el bolso que vamos a realizar, ¿ya? Entonces vamos a hacer este. Como es la mitad, en un anillo mágico vamos a tejer 8 puntos altos, pero aquí como vamos a subir con 3 cadenas, estas 3 cadenas van a contar como un punto alto. Entonces aquí vamos a hacer contar 7 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos más las 3 cadenas serían 8, ¿ya? Ahora vamos a hacer el cambio de color al color café claro. Para hacer el cambio de color en este último punto que hemos tejido, lo desatamos ahí. O sea, hay que volver a tejer este para mostrarles. Este sería el último punto alto. Solo pasamos por 2 y en vez de cerrar con este mismo color, lo vamos a cerrar con el color marrón claro. Ya, entonces lo cerramos con este. Acá atrás hacemos igual 2 nuditos. De esta manera. 1 y 2 nuditos. Y ahora cortamos el color marrón oscuro porque ese ya no lo vamos a utilizar. Ahora tejemos solamente con este de acá, con el marrón claro, y vamos a subir con 3 cadenas, volteamos. Aquí para hacer el medio granny vamos a ir volteando siempre, ¿ya? No es como cuando hacemos el granny que va en espiral, sino que acá tenemos que voltear para subir y tejer así para formar la mitad. Entonces volteamos y aquí en medio de cada punto que hay un agujero, vamos a tejer así de la misma manera que les enseñé a hacer el otro granny. En medio de estos puntos vamos a tejer aquí un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar y más las 3 cadenas que cuentan como un punto alto serían 3 puntos altos que cerramos juntos y ahora hacemos una cadena. Nos pasamos al siguiente agujero
que es este, el que está entre los puntos altos, y volvemos a hacer lo mismo. Tejemos un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar y el tercer punto alto sin terminar, y cerramos todo junto, hacemos una cadena y nos pasamos al siguiente agujero, que sería aquí entre los puntos altos, y volvemos a repetir lo mismo, un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar y el tercer punto alto sin terminar, cerramos todo junto y hacemos una cadena. Esto vamos a repetir hasta aquí, hasta el último agujero. Voy a avanzar y les muestro. Miren, acá ya estoy terminando. Me faltaría aquí tejer en este último agujero donde están las 3 cadenas que subimos y el punto alto. Ahí hacemos igual adentro de ese agujero 3 puntos altos sin terminar. Aquí serían 2 y 3 puntos altos. De ahí cerramos todos juntos, hacemos una cadena, y aquí mismo donde están las 3 cadenas, ahí hacemos un punto alto, ya aquí donde están las 3 cadenas. Ingresamos aquí agarrando una de estas cadenitas y hacemos un punto alto ahí. ¿Para qué? Para que nos quede otro agujero acá, ya. Entonces aquí nos quedarían, acá hay como un pétalo. Estos 3 puntos altos juntos le vamos a contar como si fuera un pétalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el punto alto del final. Ahora vamos a hacer el cambio de color al color amarillo. Entonces este último punto lo vamos a sacar aquí para cerrarlo con el color amarillo. Entonces aquí lo cerramos con el color amarillo y de la misma manera hacemos 2 nuditos. Así. Aquí hacemos un nudito y otro nudo más. Y ahora cortamos el color marrón claro porque vamos a tejer solamente con el color amarillo. Entonces, ahora subimos igual con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, volteamos y vamos a tejer acá igual en los agujeros que tenemos aquí. En ese primer agujero ahora vamos a tejer, después de las 3 cadenas que cuentan como un punto alto, vamos a tejer aquí un punto alto sin terminar, otro punto alto más sin terminar y otro punto alto más sin terminar. Ahí serían 3 más las 3 cadenas, que es un punto alto, es como si fueran 4 puntos altos. Los cerramos juntos y hacemos una cadena, y ahí aprovecho en esconder estas hebras ya en el tejido. Nos pasamos al siguiente agujero, que sería acá, y en ese agujero vamos a tejer igual 4 puntos altos sin terminar para cerrarlos juntos. Ahí ya van 2, 3 y 4 puntos altos, los cerramos todos juntos y hacemos 1, 2 cadenas, ya. De ahí nos pasamos al siguiente agujero aquí y volvemos a hacer 4 puntos altos sin cerrar. Ahí va 1, 2, 3, 4 puntos altos, los cerramos todos juntos y hacemos 2 cadenas, 1, 2. Aquí estamos haciendo 2 cadenas porque esto ya está quedando más grande, no como acá en el marrón claro que lo separamos con una cadena. No, acá lo separamos con 2 cadenas, ya. Entonces nos pasamos al siguiente agujero y volvemos a hacer 4 puntos altos sin terminar. Ahí van 2, 3, 4, cerramos todos juntos y hacemos 2 cadenas y nos pasamos al siguiente agujero. Vamos a tejer así hasta el final, hasta aquí, miren, en el último agujero donde subimos con las 3 cadenas hasta ahí, y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando. En este último agujero donde están las 3 cadenas, ahí vamos a hacer el último grupo de 4 puntos altos sin cerrar. Ahí va 1, 2 puntos altos sin cerrar, 3 y este sería el 4. Ahora cerramos todos los puntos juntos,
hacemos dos cadenas, y en estas 3 cadenas que están aquí vamos a tejer ahí, en una de las cadenas vamos a tejer un punto alto. Ven, para que quede ahí otro agujero más. Y vamos a hacer el cambio de color al color de acá, que es el color hueso o color crema, este de aquí. Y vamos a cerrar este último punto. Para hacer el cambio de color lo cerramos en este color de acá. Igual lo cerramos, hacemos 2 nuditos y cortamos el color amarillo, porque ahora vamos a tejer solamente con este color de acá, que es el color hueso o crudo, crema, como ustedes le digan, ¿ya? Entonces cortamos el color amarillo. Aquí lo voy a reservar por acá. Y seguimos tejiendo con este color. Ahora vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Porque vamos a hacer puntos altos dobles. Ya, y aprovechamos en esconder esas hebritas que nos quedan. Entonces, para hacer puntos altos dobles hacemos 2 lazadas. De la misma manera que hemos hecho el Grammy completo, que hemos hecho puntos altos dobles. Entonces pasamos por 2, por 2 y por 2. Y estos 4 puntos altos nos van a contar igual como un punto alto doble. Volvemos a hacer otro punto alto doble aquí, pasando por 2 y por 2. Y contando con las 3 cadenas serían 3 puntos altos dobles, ¿ya? Ahora nos pasamos al siguiente agujero, y en el siguiente agujero vamos a hacer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3 puntos altos. Estas hebritas que quedan no importan, porque después ustedes le esconden bien y cortan lo sobrante para que no se vea, para que se vea mejor, ¿ya? En el siguiente agujero vamos a hacer 3 puntos medios altos. Ahí va 1, 2, 3. Estamos haciendo lo mismo que el Grammy completo, ya, solamente que acá estamos haciendo la mitad. Entonces, después de haber hecho 3 puntos medios altos, hacemos 3 puntos altos aquí. 1, 2, 3. Y este sería una de las puntas. Entonces vamos a hacer ahí, en el siguiente agujero, un punto alto doble. Este es el segundo punto alto doble, y el tercer punto alto doble. Hacemos 2 cadenas, y en ese mismo agujero hacemos 3 puntos altos dobles más. Ahí va 1, acá otro punto alto doble, y este sería el tercero. Entonces, en este de acá hemos hecho, es una esquina, hemos hecho 3 puntos altos dobles, 2 cadenas y 3 puntos altos dobles. En el siguiente agujero vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3. En el siguiente vamos a hacer 3 puntos medios altos, 1, 2, 3. En el siguiente agujero vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3. Y aquí en el último agujero, que es donde están las 3 cadenas, ahí, entre las 3 cadenas y este grupito ahí, vamos a hacer 3 puntos altos dobles, ¿ya? Entonces ahí hacemos 1, acá 2 y 3 puntos altos dobles. Y aquí encima de las cadenas igual vamos a hacer un punto alto doble, aquí donde están las cadenas también, ¿ya? Y ahí terminaríamos, hacemos una cadena y cortamos ahí sin dejar tanta hebra, porque esa hebra la vamos a esconder. Y estas hebritas que nos quedan aquí también las escondemos todas, y así nos quedaría, ven, la mitad del Grammy, o sea, medio Grammy.
Miren, acá yo ya terminé de tejer la cantidad que necesito para hacer la cartera o bolso. Y de estos de aquí, que son la mitad de Grammy, vamos a tejer 6. Ya, acá yo ya tengo los 6. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de estos que son los Grammys completos, vamos a tejer 13. Ya, 13 de estos y 6 de estos. Cuando ya tengan tejidos esos, vamos a formar la cartera. Se les voy a poner cómo vamos a unirlos para que puedan verlo, y de ahí les voy a mostrar cómo unir cada granny. Miren, acá voy a alzar la cámara para que vean cómo los voy a colocar. Entonces ponemos uno ahí, uno va a ir acá abajo así, así, y otro más acá, de esta manera. En medio va a ir uno también, que va a ser este. Obviamente ahí lo van acomodando, ya, ahí lo vamos acomodando así. Y después un Grammy completo lo vamos a doblar a la mitad, de esta manera, porque así lo vamos a coser, y ese va a ir ahí, doblado a la mitad. Después otro más completo lo vamos a doblar igual a la mitad, y ese va a ir acá. Obviamente cuando ya lo tengamos cosido, ya no se va a alzar, no se va a mover, ¿no? Y otro Grammy completo también lo doblamos a la mitad, y va a ir acá. Ahí va a ir otro más, y un medio granny va a ir acá arriba, va a ir así. Otro más que solo la mitad, lo vamos a colocar aquí abajo primero, en la punta que va a quedar ahí. Va a ir doblado también, es el medio Grammy, pero está a la mitad, así, va a ir acá en la punta, ahí, porque lo que estamos formando es un cuadrado, ya. Otro medio Granny va a ir igual así a la mitad, de esta manera, en esta punta, ya. Estamos formando un cuadrado. Y otra vez otro medio Granny va a ir, a ver, así, a la mitad, pero de esta manera. Y otro medio Granny también a la mitad, de esa manera, ya. Entonces ahí, si se ve, creo, así. Ahí ya estaríamos formando nuestro bolso o nuestra cartera, ¿ven? Así formamos un cuadrado. Y obviamente estos que nos quedan es para la parte de adelante de la cartera, porque estos de acá son de la parte de atrás, ¿cierto? Y estos que van a la mitad cubren la parte de atrás y la parte de adelante. Entonces aquí iría otro medio Granny, que sería la parte de adelante. Este sería el que va acá en la parte de adelante, ¿no? Aquí también el que va aquí en la parte de adelante. Este es el que va a ir ahí. Este aquí. Y este aquí. Y así ya tendríamos formada nuestra cartera o bolso. Ya ahora lo que vamos a hacer, ya saben cómo los van a colocar. Ahora los vamos a unir, ¿ya? Entonces ahí les voy a enseñar cómo unirlos. Miren, para unir nuestros grannies, lo que vamos a hacer, corten una hebra bien larga para que así puedan ir uniendo, así de la forma que les he enseñado cómo va a ir el bolso, así lo van a ir uniendo, ¿ya? Lo primero que van a hacer es tener los grannies así al derecho. Cuando ya los tengan al derecho, aquí donde están las dos cadenas, aquí en la esquina, la primera cadena siempre vamos a agarrar, miren, los ponen así, ¿no? El de arriba primero vamos a agarrar siempre la hebra de atrás. Esta es la segunda cadena. La hebra de atrás de la cadenita agarramos ahí, y aquí también la hebra de atrás de esta cadenita, ya, de la parte de la esquina.
en las dos cadenas del medio, la hebra de atrás también. Y vamos a ir jalando así. Y nos tocaría acá la segunda cadena de la esquina. Y agarro solo la hebra de atrás y la hebra de atrás de la segunda cadena de la esquina del otro granny. Y van a ir jalando, pero jalen despacio, sin ajustar mucho, para que la unión quede mejor y no se ajuste, ¿ya? Y así van a ir agarrando la hebra de atrás de un granny desde el punto de acá de atrás y la hebra de atrás del otro granny, ya que sería esta, y van jalando, se pasan al siguiente y siguen agarrando la hebra de atrás de este de acá y del otro punto del otro granny, solo la hebra de atrás, y van jalando. Y así, esa es la manera de unirlo, agarrando solamente la hebra de atrás de cada granny y van jalando, ¿ya? Así van a seguir uniendo de esta manera, solo agarrando la hebra de atrás, ya, de este punto, y la hebra del punto del otro granny. Así lo van a ir uniendo. Lo voy a seguir uniendo hasta llegar acá a la esquina para mostrarles. Miren, acá ya estoy terminando de unir. Miren qué bonito queda la unión. No queda alzado ni nada, se ve bien. Aquí en la esquina, en las dos cadenas que nos queda aquí en cada esquina, también agarramos acá la hebra de atrás de aquí y la hebra de atrás de aquí. Y jalamos la segunda cadena de ahí, la hebra de atrás, y la segunda de este lado, y jalamos. Y listo, de esa manera estaría unido el granny. Y de la misma manera vamos a seguir uniendo. Por ejemplo, acá ya lo uní así. Acá me tocaría unirlo aquí, ¿verdad? Porque esto lo estamos poniendo así como rombos. Entonces, como ya he terminado acá, me paso para unirlo acá. Y de aquí me tocaría unir otro más. Y ahí aprovecho el hilo para unir de ese lado. Y así van a ir uniendo hasta que tengan la forma del bolso que ya les enseñé. Acá, por ejemplo, ya avancé uniendo bastante. Y miren qué bonito se ve. Miren la unión, cómo se ve. Se ve muy bonita. ¿Ven? Y no queda alzado, queda muy lindo. Así que van a ir uniendo todos los grannies, así como la forma que les enseñé. Y cuando terminemos de unir todos, ahí regresamos para enseñarles a hacer la parte de arriba del bolso y el asa. Miren, ya terminé de unir todos los grannies. Ven, hasta abajo. Solamente me falta acá. Obviamente después de que ustedes unan todo, les va a quedar abierto acá las partes de abajo, así como esta, que ha quedado abierto. Y esto lo van a unir ahorita. Les voy a enseñar cómo unen esta parte. Aquí ya lo uní, porque solamente nos va a quedar las puntas de abajo abiertas. Ya, entonces para unir esta parte de acá, vamos a voltear por el revés. Así. Y cuando ya lo hayamos volteado, lo que vamos a hacer es, vamos a coser esto, pero en el color que corresponde. Por ejemplo, aquí, que está el color crema o hueso, lo unimos con el crema, aquí con el amarillo, con el marrón claro y el marrón oscuro. Ya, para que se vea bien, porque a la hora que lo vamos a voltear, si lo unimos todo con un mismo color, no se va a ver bien, ya. Así que lo unimos con los colores que nos corresponde. Entonces acá iniciamos aquí con el color, aquí con el color crema, vamos a darle 2 nuditos acá. Después todas las hebras que nos queden lo van a esconder por adentro del tejido, ya. Entonces lo único que he hecho yo es pasar así, de esta manera, de un lado para otro, así, pasando por encima. ¿Ven? Aquí todo el lado que es de color crema lo uno acá, y como ahí ya termina, paso así, hago un nudito
y ahí puedo cortar la hebra, y la hebra que me queda después la van a esconder adentro del tejido, ¿ya? Y ahora para coser el color amarillo, de la misma manera van a agarrar el color amarillo y vamos a ingresar acá donde está el color amarillo, así. Vamos a hacer aquí 2 nuditos para que quede asegurado ahí la hebra, y vamos a ir pasando así sobre el color amarillo para que quede ahí, y al final le hacemos un nudito y cortamos la hebra igual que nos sobra para después esconderla. Y de ahí con el color marrón claro cosen acá, y con el color marrón oscuro cosen hasta aquí. Hacen un nudito igual que acá y lo pierden adentro del tejido. Miren, acá ya cosí también este lado de acá, ya volteé, lo puse al derecho el bolso. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el borde de la parte de arriba. Vamos a empezar acá por un lado, por una esquina, por este lado empezamos, y vamos a empezar con el color crema de aquí. Ingresamos aquí en medio y aquí ya hice una cadenita, y vamos a hacer puntos altos. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora en este color marrón, el marrón oscuro, aquí vamos a hacer 2 puntos altos, ya en el color marrón. Entonces acá tejemos un punto alto y ahí mismo otro punto alto, y van escondiendo esta hebra mientras van tejiendo. Ahora está el color marrón claro, ahí vamos a hacer 2 puntos altos también, ya, para que más o menos se hagan una idea cuántos puntos altos hacen adentro de acá de cada color que nos va a tocar. Entonces hacemos un punto alto y otro punto alto más, así. Ahora acá en el color amarillo vamos a hacer igual 2 puntos altos. Aquí hacemos un punto alto y otro punto alto. Ahora nos tocaría acá en esta parte donde están los puntos altos dobles, ¿verdad? Ahí vamos a hacer 4 puntos altos porque hay más espacio, ya. Entonces ahí hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Ahora aquí es como una esquina entre los 2 puntos altos dobles. Ahí en medio vamos a hacer un punto alto. Y de nuevo nos toca acá donde están los puntos altos dobles, vamos a hacer 4 puntos altos ahí, ¿ya? Entonces ahí va 1, 2, 3 y 4. Y de nuevo nos toca acá el girasol. Entonces en el color amarillo, marrón claro y marrón oscuro vamos a hacer 2 puntos altos. Y cuando nos toque acá el color crema donde están los puntos altos dobles, que es más largo, vamos a hacer 4 puntos altos, ¿ya? En las esquinas 1, acá 4, y siempre que nos toque de nuevo el girasol, 2 aquí en el amarillo, 2 en el marrón claro y 2 en el marrón oscuro, y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta y llegar de nuevo acá, toda la vuelta en puntos altos, ¿ya? Voy a avanzar hasta acá de nuevo y llegar acá y volvemos. Miren, les quería mostrar acá, ya estoy terminando de dar toda la vuelta y lo voy a cerrar para dar una vuelta más en puntos altos. Los que les quería decir es que si ustedes ven necesario poner más puntos altos porque ven que está muy separado, la idea es que ustedes pongan los puntos altos que vean necesarios, ¿ya? Por ejemplo, si le quieren poner 3 o 2, que no quede tan holgado esto, que quede así bien,
pero que se vea bonito, que no quede tan separado. Ya yo solamente les he dado una idea, pero ya ustedes más o menos se van guiando. Si ven que hay un agujero muy grande, pues ponen otro punto alto y así, ya. Entonces aquí yo ya le di toda la vuelta y lo que voy a hacer acá es cerrar acá con un punto deslizado. Subo con 3 cadenas y voy a darle una vuelta más de puntos altos, ya, una vuelta más de puntos altos y después voy a darle una vuelta más pero de puntos bajos. Entonces ahora sí seguimos tejiendo así, un punto alto en cada punto por toda la vuelta, ya, y después vamos a tejer una vuelta más que sería la tercera vuelta de puntos bajos. ¿Está bien? O sea, hemos hecho acá la primera vuelta de puntos altos, segunda vuelta de puntos altos, solamente es un punto en cada punto, ¿ya? Y la tercera vuelta sería puntos bajos, nada más. Voy a hacer acá toda la segunda vuelta, la tercera vuelta en puntos bajos y volvemos para hacer las asas. Miren, acá ya estoy terminando mi tercera vuelta. Esa tercera vuelta con puntos bajos, este sería el último punto bajo y lo voy a cerrar con un punto invisible para que no se note tanto ahí un nudito. Entonces lo que hago es cortar un poco de hebra y este de acá lo jalo y aquí voy a insertar la aguja y vamos a hacer un punto, vamos a crear acá un punto. Miren, de donde hemos salido dejamos siempre un punto en el siguiente, ingresamos por acá adelante así y ahora salimos por acá atrás del punto de donde hemos salido, salimos por ahí atrás así, y de esa manera hemos formado, ahí está, enfocó bien, de esa manera hemos formado un punto, ¿ven? Ahora lo que hacemos acá por la parte de atrás, vamos a esconder esta hebra, la vamos escondiendo un poco, de ahí pueden hacer un nudito por atrás y siguen escondiendo la hebra, ya, para que quede mejor y ahí no se nota donde hemos cerrado, ven, queda más bonito. Entonces ya nos quedaría así. Vamos a hacer en la parte de las asas de la cartera. Miren, para hacer las asas lo que he hecho acá, los tirantes los vamos a hacer así en puntos altos y los vamos a realizar acá en medio donde está este granny del medio, al costado donde termina, y aquí también vamos a hacer, ya. Entonces yo lo he hecho así, ya hice esta, vamos a hacerla de la misma manera en este lado. Entonces lo voy a hacer aquí, ven, más o menos aquí, aquí, y que termine aquí. Como ya tengo hecha la tira de este lado, me voy a guiar más o menos ahí para que estén a la misma distancia y voy a ingresar aquí y de la misma manera vamos a hacer una cadenita, ingresamos acá y vamos a tejer 100 cadenas. Entonces ahí ya voy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá ya voy 99 y 100. Ahora lo que hacemos es fijarnos que nuestras cadenas estén derechas. Así. Nos fijamos ahí. Que esté derecha toda la cadena para poder unirla al otro lado. Ahora que ya tengo las cadenas derechas, me guío porque como ya hice esta tira, entonces ingreso de este lado, aquí, jalo ahí y ahí ingreso mi cadena. Y ahora lo que vamos a hacer es 2 puntos, vamos a avanzar 2 puntos. Miren, cuando yo ingrese mi cadena ahí,
me paso al siguiente punto y hago un punto deslizado al punto que sigue y vuelvo a hacer un punto deslizado. Entonces he avanzado 2 puntos. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder empezar a hacer puntos altos. Ya de una vez acá ya está unido para no tener que coserlo después. Entonces ya cuando ya me deslicé 2 puntos, empiezo a hacer puntos altos acá. Así, de esta manera. ¿Ven? Vamos a ir tejiendo un punto alto en cada cadena. Así, ¿ven? Así vamos a ir tejiendo puntos altos en cada cadena, por todas las cadenas hasta llegar a este lado. Aquí ya terminé de hacer puntos altos en todas las cadenas y ya llegué aquí a este lado. Y lo que vamos a hacer aquí es dejar 2 puntos, 1, 2, y en el segundo punto vamos a hacer un punto deslizado para unir ahí esta tira de acá, ya, con puntos altos. Y ahora vamos a avanzar 2 puntos deslizados, 1, 2, y volteamos de esta manera, ¿ven? Y vamos a empezar a tejer puntos altos aquí. Por eso hemos avanzado 2 puntos más allá, para que ya quede ahí bien asegurado y no necesitemos coser. Y vamos a hacer una segunda fila de puntos altos. Entonces vamos tejiendo así, un punto alto en cada punto, así, hasta que lleguemos de nuevo aquí al otro lado. Miren, acá ya terminé de tejer toda la segunda vuelta de puntos altos. Ahora que ya llegué aquí, cuento 1, 2, 2 puntos, y en el segundo punto hago un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra pequeña nada más para después poder esconderla dentro del tejido, ¿ya? Y de ahí la vamos a esconder con la aguja lanera. Y de esa misma manera que hemos hecho esta tira, vamos a hacer la otra igual, ¿ya? Ahora lo voy a medir para decirles cuánto me mide todo lo que es el bolso y también las tiras, para que tengan una idea. Ya medí y el bolso me mide de ancho 26 centímetros, de alto 28, y las tiras me miden en total 54 centímetros. Entonces eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan todos los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.